Nos corresponde el tema del presentimiento. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el presentimiento? ¿Quién me quiere contar? Es algo que viene por intuición. Sí, está bien. ¿Alguien más? Es algo que siente uno antes de que se presente alguna situación. Sí, doña Rosita. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Está muy bien. Entonces, el presentimiento puede ser una intuición, como decía el señor Guillermo. Puede ser también una corazonada. Siempre escuchamos a escribir una corazonada, ¿cierto? Como que algo me está advirtiendo. Un pálpito también, ¿sí? Podemos sentir un pálpito en nuestro corazón, ya sea por algo bueno o por algo no tan bueno. También puede ser una premonición. Y igualmente puede ser un presagio. ¿Quién a lo largo de la vida de ustedes ha tenido alguna de estas presentimientos, una intuición que nos quiera compartir? No, pero ¿No? me acuerdo. Rosita, ¿no sola mano? Sí, pero es que como son varios, no sé exactamente. Bueno, el que recuerde, que sea como más cercano. Porque a lo largo de nuestra vida nosotros siempre tenemos un presentimiento, una corazonada, ¿sí? Cuando vamos a hacer algo, puede ser que nos quieran advertir algo, entonces nosotros podemos tener esas corazonadas, sobre todo nosotras como madres, siempre tenemos ese pálpito, ¿cierto? Nosotras como madres a veces sentimos en nuestro corazón cuando nuestros hijos están viajando, cuando están haciendo alguna actividad importante en sus vidas, entonces nosotros sentimos como mamás que con todo, ¿sí? Esa corazonada. Siempre que nosotros tenemos un presentimiento, lo asociamos ¿con qué? Con un acontecimiento. Exacto. Bueno, entonces es la sensación de que algo bueno o malo está por suceder. ¿Sí? Ese es el presentimiento. Y también nos dice que es una sospecha o intuición que tenemos sobre algo que pueda pasar. ¿Sí? Entonces como que tenemos esa sospecha, ese debe de que pueda pasar algo, pues lo que dice ahí, algo bueno o algo malo. Pero estamos, pues no siempre, cuando es malo, pues no debemos de pronto no sugestionarnos, ¿no? Porque puede ser también algo bueno que nos quiera pasar, que vamos a tener un acontecimiento bonito, hermoso, que nos va a llenar nuestro corazón de alegría. Entonces no siempre vamos a pensar que es algo malo, porque muchas veces la mayoría de las personas piensan que ese presentimiento, esa corazonada son cosas no buenas, ¿sí? Que pueden pasarnos cuando vamos a viajar, cuando, en fin, muchas situaciones, pero a veces estamos como sometidos a la duda, a la desconfianza, no tenemos la confianza y la seguridad de que nos va a pasar algo, entonces como que podemos sentir ese mal presentimiento que dice ahora cómo me acuerdo. O a la izquierda. Sí, me adelanté Bueno, los presentimientos pueden ser buenos o malos, como ya veníamos hablando. En cualquier caso pueden deberse a la ansiedad, el miedo, la confianza o la falta de ella, ¿sí? El temor a la falta de ella. Es como si fuera un intento de adivinar el futuro, pero en este caso es una declaración basada en el sentimiento. Nosotros siempre queremos adivinar qué nos depara el futuro,
sobre todo en esta época de año nuevo, ya que termina el año, entonces ya estamos como pensando, bueno, ¿qué me irá a deparar el año entrante a nivel económico, a nivel familiar, a nivel... Entonces estamos como buscando la forma de adivinar qué nos puede pasar. ¿Sí? Es bueno, sí, pensar en que de pronto qué cosas quiero cambiar, qué voy a mejorar, en qué voy a superar los miedos, temores, cosas que tengamos, en qué me voy a proponer, cuáles son los propósitos que voy a tener para este año nuevo. Eso lo podemos hacer, ¿sí?, pensándolo positivamente. Siempre tenemos la ayuda de Dios y no nos falta siempre la intuición de los buenos espíritus para nosotros tener. Lo que tenemos que tener es fuerza de voluntad para de verdad el propósito que yo hice o que hago al fin de año se cumpla durante todo el año. ¿Sí? Entonces es muy fácil a veces pensar en cosas del futuro, pero sabemos que todas las cosas se van dando según el acontecimiento y según lo que nosotros necesitemos de Dios, pero que de nosotros depende también tener la fuerza de voluntad y hacer propósitos buenos para el nuevo año. En la pregunta 522 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta a los espíritus: ¿el presentimiento es siempre una advertencia del espíritu protector? ¿Qué pensamos? ¿Sí será que es una advertencia del espíritu protector? ¿Por qué tan callados? Claro que sí, de aquellos espíritus que quieren que todo nos salga bien. Y puede ser que no sea eso, a veces uno va en el carro y dice, paré, pero ¿por qué paré? Pues eso ahí adelante había algo, ¿no? Me pasó, ay, pues a mí me pasó mucho. Llevaba cambio a Bogotá y entonces nos quedamos en el carro y paraba y decía, paremos aquí. Y llegamos ahí, la policía decía, uy, acá en la ya estaba buscando el carro para el carro. Entonces, ¿y usted por qué paró? No sé. A veces ya no sé. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los espíritus. Entonces los espíritus le contestan a Kardec: es el consejo íntimo oculto de un espíritu que os quiere bien. ¿Sí? Siempre ellos nos aconsejan. Lo que pasa es que a veces, como no estamos sintonizados y no escuchamos ese consejo que el espíritu protector nos puede brindar en algún momento. Entonces es importante que tengamos presente que siempre tenemos la intuición. ¿Sí? Una respuesta puede ser cualquier espíritu que lo quiera, no es necesariamente el espíritu protector. Sí, también un espíritu protector o algún familiar que nos quiere bien y nos previene o nos intuye a hacer algo que de pronto tenemos alguna duda. Entonces a través del pensamiento, de pronto a veces en algún sueño, ¿sí?, nos puede estar dando la respuesta a eso que nosotros queremos hacer. En la pregunta 857 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta: ¿hay hombres que afrontan el peligro de las batallas persuadidos de que no ha llegado su hora y tiene algún fundamento esa confianza? O sea, hay hombres que de pronto tienen algún presentimiento de que de pronto puedan morir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces pregunta que si de pronto estamos prevenidos para eso, nos están para que afrontemos el peligro, porque muchas veces estamos ante un peligro y nos pueden orientar el espíritu protector y guiarnos y desviarnos del peligro que tenemos. Y responde los espíritus: muy a menudo el hombre tiene el presentimiento de su fin, como puede tener el de que aún no morirá. Entonces, por ejemplo, cuando una persona presiente que va a morir, hemos oído muchas veces que decimos: ay, esta persona estaba para morir y dejó todo arreglado, si de pronto tenía bienes, el testamento, dejó todo organizado, los negocios, ¿sí?
porque de pronto tenía su presentimiento de que iba a desencarnar. Entonces también los buenos espíritus le pueden orientar y guiar a que deje todo para que no haya problema, porque sabemos que cuando desencarna una persona, un espíritu que tiene bienes, pues se pone entonces muchos problemas, porque los hijos, los familiares que quieren el dinero, entonces pueden él también presentir que va a morir y arreglar sus cosas antes de partir. Igualmente, ese presentimiento procede de sus espíritus protectores, los cuales quieren advertir de que esté listo para partir o le infunden el valor en los momentos en que más lo necesita. Entonces, muchas veces también hemos visto personas que están al borde ya de la muerte y inclusive nos han declarado que ya van a desencarnar, pero ellos tienen tanto deseo de vivir y una fuerza de voluntad de vivir que pueden presentir que no van a morir. Y efectivamente conocemos casos. Conozco una amiga que ya estaban diciendo, bueno, ya va a desencarnar porque está demasiado enferma, tiene muchas complicaciones, y resulta que no ha desencarnado, está ahí con la fuerza del deseo de seguir viviendo por sus hijos, por sus nietos, ¿sí? Entonces también pues tenemos la fortaleza y claro que sabemos que Dios nos da moratorias de vida también según nuestro trabajo, ¿sí? Porque Dios es el que decide si es hora de partir o no. Entonces puede recuperarse. Yo tengo una familiar, una cuñada también, que ella ahorita después de la pandemia igualmente estaba con muchas enfermedades, estaba con ya oxígeno y todo, pero ella tenía ese deseo de no partir, y ahora la ve uno y toda la familia dice, pero ella es la que está tan mala y ahora se recuperó. Entonces, porque tenía esa fuerza, ese deseo de seguir adelante, de vivir por sus hijos. Dice, antes de encarnar, el espíritu conoce las principales fases que tendrá su existencia y la prueba a las que se compromete. Recordemos que nosotros, antes de reencarnar, podemos programar las pruebas que vamos a vivir. Pues no es generalizado, porque hay algunos que no se les según el estado evolutivo del espíritu. Pero sí nosotros podemos programar unas pruebas que vamos a vivir, y precisamente pues debemos tener la fuerza de voluntad para no decaer, porque Dios no nos permite traer cosas a superar que no podamos, ¿sí? Que no podamos con ellas. O sea, sí tenemos la fuerza de voluntad, aunque de todas maneras, teniendo la fuerza de voluntad, muchas veces fracasamos en el intento, ¿no? Caemos. Pero siempre es importante eso. Una vez encarnado, cuando esas pruebas poseen un carácter relevante, conserva de ellas una especie de impresión en su fuero interior. O sea, cuando reencarnamos y traemos una prueba que vamos a vivir, ya sea de salud, económica, tenemos en nuestro interior, allá en lo más íntimo, como esa prueba, como que esa cosa que nos va a suceder, o que tenemos ahí, pero sí tenemos como ese presentimiento en nuestro corazón de lo que podamos vivir o soportar, sobre todo en una enfermedad, o también en las pruebas económicas, porque las pruebas económicas muchas veces también llevan a las personas inclusive al suicidio, ¿no? Porque no pueden aceptar perder las cosas materiales, entonces llegan hasta el suicidio en ese momento. Esa impresión, que es la voz del instinto, al despertarse cuando se acerca el momento de la prueba, se convierte en presentimiento. Nosotros también muchas veces en los sueños, los buenos espíritus nos advierten de un peligro o de algo bueno, y nosotros al despertar, pues de pronto no recordamos, pero sí en el momento que se nos presenta la prueba, que se nos presenta la situación, tenemos como ese bagaje de que algo yo lo había vivido, me habían dicho, lo había sentido, ¿sí? Podemos pensar eso. También nuestros guías nos advierten de alguna situación durante el sueño que muchas veces no recordamos, pero que ante la situación siempre tenemos la sensación de que sí lo hemos vivido o que alguien nos había dicho. Entonces, refiriéndonos a que nosotros traemos las pruebas cuando venimos a encarnar, cuando reencarnamos, y que tenemos en nuestro instinto
como que ese resentimiento de que algo, de que algo nos va a pasar. Quiero contarles una historia del libro Hechos que prueban de Amalia Domingo Soler, de la página 87, Resentimiento. Amalia Domingo Soler tiene varios libros, La luz que nos guía, La luz del camino, y están basados en historias de las personas que han vivido situaciones a lo largo de la vida muy difíciles. Entonces, que ella misma de pronto ha conocido, o que personas que la conocían a ella le decían, bueno, Amalia, yo quiero saber por qué a esta persona le está pasando esto, o le pasó esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces ella hablaba con su guía espiritual, que era el Padre Germán, que ella inclusive tiene un libro que se llama Memorias del Padre Germán, que lo recomiendo, que es maravilloso. Y él venía y le contaba por qué la situación que esta persona vivía, por qué había pasado en una existencia anterior. Entonces aquí en esta historia ella nos cuenta que había una chica llamada María y que teniendo 17 años se le presentó un pretendiente. Se enamoraron y decidieron que se iban a casar. Pero resulta que cuando ya se acercaba la hora del matrimonio, ella se arrepintió y dijo, no me quiero casar. Pero el novio le había dicho que en 4 meses, pero el papá le había dicho, no, en un año, en 4 meses es muy poco tiempo, esperemos un año. Pero ya durante ese año esa relación se fue enfriando y ya ella ya al final, cuando ya se acercó la hora de casarse, ella dijo que no se quería casar. Entonces desechó el matrimonio. Después, 3 años después, igualmente se acercó otro chico a ella y se enamoraron también, y ella le dijo al papá que pues que sí aceptaba irse a casar con él para poder consumar el matrimonio. Pero igualmente ella, cuando ya se iba acercando la hora, ella tuvo el presentimiento de que no se debía casar, y pues le dijo a su papá, no papá, no me quiero casar porque yo lo quiero, pero yo siento que voy a ser muy desdichada con él. O sea, yo presiento que si me caso con este hombre, yo no voy a ser feliz y voy a ser muy desdichada. Entonces el papá le dijo, pero qué vergüenza, o sea, vamos a quedar mal, tanto usted como yo vamos a quedar mal con la familia del novio, porque van a decir que no se quiere casar. Pero resulta que se terminó el noviazgo y no se quisieron casar. Luego volvió a aparecer otro señor, otro joven, otro caballero que la pretendió. Y entonces ella le dijo que bueno, y el papá le dijo, pero ¿estás segura, hija, que te quieres casar? Y le dijo, sí papá, yo ahora sí realmente sí me quiero casar. Entonces le dijo, bueno, vamos a alistar el matrimonio. Cuando se acercaba nuevamente ya al casarse, tuvo un sueño en que soñaba, y le llamó al papá muy angustiado y le dijo, papá, yo no me quiero casar porque me soñé que me había casado y que había muerto el mismo día que me casé, y que mi esposo estaba ahí al pie de mi cadáver, al pie mío del cadáver. Entonces yo realmente no me quiero casar. Siento como una adversión por él, desde que soñé eso yo no lo quiero, o sea, como que le perdí el amor, como que no quiero casarme con él. Entonces el papá le dijo, pero ¿cómo así? ¿Otra vez? Ya 3 matrimonios, 3 novios y nada. Entonces ya ella también pensó, dijo, no, ya, yo creo que ya me voy a quedar soltera porque imagínense, ya con 3 novios no me he casado con ninguno. Yo ya perdió la esperanza de casarse, me va a quedar solterona. Y resulta que al poco tiempo volvió a aparecer otro, pero este era más joven que ella ya tenía 30 años, en ese tiempo de negarse a casarse, ya tenía 30 años, y le apareció un joven de 20 años, imagínense. Entonces se enamoraba locamente del chico de 20 años, y resulta que el papá pues ya pues preocupado, porque imagínense otra vez a casarse, ¿qué tal que vuelva otra vez a cometer la misma, de que ya no se quiere casar?
Entonces él le dijo, yo voy a hablar con el novio y con la familia del novio para decirle lo que ha pasado, que usted ya a la hora de casarse ha rechazado ya 3 pretendientes. Entonces pues le contó al novio y a la familia dijeron, no pasa nada, seguimos adelante con el proyecto de casarnos. Así fue que se casaron. Pero ella, antes de casarse, ella tenía el presentimiento de que algo terrible le iba a pasar. Y le dijo a sus amigas, yo me voy a casar, pero ya por no defraudar a mi padre, no quiero defraudarlo, ya volver a decir otra vez que ya no me quiero casar. Entonces voy a decirle que bueno, que sí me voy a casar, aunque yo tengo el presentimiento de que algo malo me va a pasar. Se casaron y a los 2 meses quedó esperando un bebé. ¿Sí? Quedó esperando el bebé. Y entonces, después de casarse, ella ya, quedó esperando el bebé y ella decía, no, ya ella tenía el presentimiento que cuando fuera a dar a luz, ese bebé, ella iba a morir. Iba a morir y de unos dolores terribles. Ella le contó eso a sus amigas, a sus familiares, pero que no le fueran a decir nada al papá para no preocuparlo, pero que ella sabía que ella se iba a morir cuando fuera a tener el bebé. Entonces llamó a las amigas, a las compañeras y primas y familiares que tenía, cuñadas, y les dijo que les iba a repartir todo lo que ella tenía, joyas, cosas que ella tenía de bienes y eso, lo repartió entre todas las familiares y amigos y siguió insistiendo en que ella se iba a morir. Y que les pedía el favor, a los 8 días, ya faltando 8 días para alumbrar el bebé, le dijo a ellas que les hizo prometer que cuando ella muriera le pusieran el vestido de novia con el que se había casado, que se lo pusieran para enterrarla, ¿no? Para llevarla al cementerio. Y resulta que efectivamente, cuando llegó la hora del parto, ella empezó a sentirse unos dolores terribles que no soportaba, y el papá se dio cuenta y dijo, sí, ella va a morir de unos dolores tremendos, pero hay que dejarla, no hay que hacer nada porque no quiero que ella sufra. Pero el novio y la familia dijeron, pero ¿cómo así? Para eso están los médicos, hay que llamar a los médicos a que vengan a ver qué es lo que ella tiene, no puede ser que ella se vaya a morir sin hacer nada. Y resulta que llamaron a los médicos y le hicieron 5 cirugías, operaciones y nada. Sufrió muchísimo. Y ella le decía al papá, es que esta es una deuda que yo debo pagar y por eso estoy sufriendo en estos momentos. Es una deuda que yo traigo y tengo que vivirla. Cuando ya a punto de morir, ella llamó al papá y le dijo, padre, por eso era que yo me negué muchas veces a casarme, porque yo sabía que iba a morir. Pero darle gracias a Dios porque ya de todas las pruebas que tengo que pagar, esta es una parte de ella, entonces ya avancé con una prueba difícil. Entonces ella durante todo el tiempo tuvo su presentimiento de que eso iba a pasar, de que iba a morir. Entonces ese es un cuento de Amalia Domingo Soler, que es una historia que ella cuenta en este libro, y ahí hay muchas historias. Si ustedes quieren leer los libros de Amalia Domingo Soler, hay cantidad de historias parecidas a eso. Y este señor, que era el papá de María, era un espírita. Él tenía un centro espírita y por eso él, después de que sucedió todo eso, entonces él le contó la historia a Amalia Domingo Soler. En la pregunta 523 dice, los presentimientos y la voz del instinto siempre tienen cierta vaguedad. ¿Qué debemos hacer ante la incertidumbre? ¿Qué deberíamos hacer cuando tenemos dudas, cuando estamos con esa incertidumbre de que si hago o no hago, qué irá a pasar? A los guías, ¿no? Entonces siempre debemos pedir la ayuda de Dios. Cuando tengas dudas, invoca a tu espíritu bueno,
ruégale a Dios nuestro Señor que te envíe uno de sus mensajeros, uno de nosotros. O sea, siempre tenemos la ayuda. No podemos dudar de que tenemos la ayuda y que siempre Dios nos escucha, ¿sí? Que no se den las cosas a veces, pues porque no es el momento, porque Dios sabe que, o los buenos espíritus saben que ese no es el momento, y ellos tampoco pueden violentar nuestro libre albedrío, ¿sí? O sea, ellos nos intuyen, nos dicen, nos aconsejan, pero si nosotros no estamos sintonizados, estamos como viviendo la vida material, las cosas, pues ni nos damos cuenta que tenemos esa advertencia en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Entonces podemos tomar decisiones de pronto equivocadas porque no escuchamos a nuestros guías. En la 524 dice: las advertencias de nuestros espíritus protectores tienen como único objetivo la conducta moral o también la conducta a observar en los asuntos de la vida privada. Pregunta la carta de los espíritus. Y ellos le responden: todos ellos tratan de hacernos vivir lo mejor posible. O sea, ellos siempre nos aconsejan bien, siempre nos están incluyendo lo mejor que podemos hacer, ya que nosotros no los escuchemos, porque a veces lo que decimos, no escuchamos esa voz de nuestra conciencia, ese pensamiento que llega a nuestra mente y dice: por este camino no te vayas. No hagas esta situación, no vivas esta situación porque ¿sí? Va a ser de pronto un mal para usted. No obstante, muchas veces cerráis los oídos a las advertencias saludables y sois desdichados por vuestra culpa. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Sí? Si no escuchamos a nuestros guías, si no escuchamos esas advertencias, ¿sí? Porque muchas veces somos tercos, necios, y no escuchamos nada, pero Dios siempre está ahí mandándonos la información a través de los buenos espíritus, a través de cada uno de los espíritus que se acercan a nosotros. Dice: los espíritus protectores nos ayudan en sus consejos mediante la voz de la conciencia a la que hacen hablar en nosotros, ¿sí? Entonces en nuestra conciencia sentimos como que algo nos está advirtiendo, ¿sí? Entonces siempre nosotros encontramos la forma de que Dios nos ayude, pero que nosotros tenemos que ser receptivos, como hemos hablado anteriormente, todos los espíritus que nos protegen, que nos guían, que nosotros tenemos que estar siempre sintonizados con el mundo espiritual de los buenos espíritus. Si nosotros abrimos brechas, pues ¿con quién vamos a estar sintonizados? Si no hacemos las cosas como son, las cosas correctas, con los espíritus que no nos quieren bien y nos pueden desviar del camino y nos pueden aconsejar cosas que nosotros pensamos que son buenas, pero la verdad que no. Entonces por eso nosotros somos responsables de todas esas situaciones que vivimos. Sin embargo, como no siempre concedemos a la conciencia la importancia necesaria, los espíritus nos dan esos consejos de modo más directo, para lo cual se sirven de las personas que nos rodean. Entonces muchas veces nosotros no escuchamos, pero como ellos quieren advertirnos de algo, encontramos de pronto a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, ¿sí? Que nos habla y nos dice: no, mira, no hagas esto, mejor haga aquello, ¿sí? Porque son intuidos por los buenos espíritus, ya que nosotros somos sordos a las advertencias que nos hacen, pues entonces buscan la manera de algún modo, a través de encontrar con quien pueda. Muchas veces estamos en una tristeza, en una situación difícil y como que no encontramos el camino o la salida, y de pronto nos encontramos con algún amigo o algún familiar y les contamos y entonces ahí tenemos la ayuda, ¿sí? Porque Dios nos guía hacia esa ayuda, así nosotros no queramos, pero como siempre no violenta nuestro libre albedrío. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de decidir si sí o si no, si vamos a hacer las cosas bien o no las vamos a hacer bien. Entonces la importancia de que cada uno de nosotros estemos sintonizados siempre con los buenos espíritus, para que no nos sucedan cosas que de pronto nos tengamos que arrepentir más tarde, ¿sí? Porque somos a veces muy necios y muy tercos en esas situaciones que nos presentan. A veces, si yo meto la cabeza por ahí, me queda
sintonizados para que encontremos los buenos consejos y los buenos espíritus. Bueno, ya para ir finalizando, tenemos que debemos cada uno de nosotros vamos a examinarnos cada una de las diversas circunstancias de nuestra vida que hemos vivido, ya sean de alegría, ya sean de tristeza, de dichas que hayamos tenido. Cada uno de nosotros vamos a analizarlo en esta situación que yo viví, que fui feliz, que las cosas se me dieron, que tuve la intuición, ¿sí? Porque a veces decimos, es que se me prendió el bombillo y yo hice las cosas bien porque era que yo era la que me daba la idea, ¿no? Siempre debemos analizar todas las situaciones que vivimos, ya sean de felicidad o de tristeza, si nosotros somos los que escuchamos y veremos que en cierto momento siempre hemos tenido la ayuda, la intuición. Cerremos la puerta porque se paró un bus ahí. Entonces, si nosotros mismos analizamos las situaciones que hemos vivido, ya sea de tristeza, de alegría, encontramos que en algún momento siempre tuvimos la intuición de hacer las cosas. Que si nos fue mal, porque no escuchamos. Que si nos fue bien y fuimos felices y decimos que fue porque escuchamos lo que teníamos que hacer y hicimos caso. Hicimos caso porque estábamos sintonizados con el mundo espiritual. Entonces, que en muchas ocasiones he recibido consejos que no siempre aprovecho y que le habrían evitado bastantes disgustos si los hubiera escuchado. Entonces, muchas veces nos lamentamos y le echamos la culpa a los demás de las cosas que nos suceden, pero no hemos escuchado realmente lo que realmente debíamos hacer. Entonces, por eso es importante que nosotros nos analicemos. Siempre que tengamos una situación difícil, pidamos a Dios que nos oriente, que nos guíe, que nos muestre el camino a seguir. ¿Sí? Seguro que lo vamos a encontrar. Seguro que vamos a encontrar el camino más adecuado para poder seguir avanzando. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ninguno me contó su historia del presentimiento, nadie tuvo una corazonada, un presentimiento. Una cuestión que pasa muy sencilla y que nos puede pasar a todos. Por ejemplo, el hecho de que haya un familiar en el exterior, que de pronto uno oye la voz, o si no oye que abre la puerta, entonces uno dice, ay, tal persona seguro va a venir. Y ese día llega. Exacto. Esas son cuestiones sencillas y que las tienen como por costumbre ya. Una experiencia que tuve en el trabajo sobre un robo. Yo tuve el presentimiento que lo que estaba haciendo el comprador no era de verdad, era una farsa, una mentira, y afortunadamente algo se me presentó y yo dije, no, esto es un robo y efectivamente era un robo. Entonces en ese momento yo dije, Diosito, me mostró a través de unos documentos que eso era un robo. Gracias. Bueno, hace años tuve un sueño, ¿sí? Y lo recordé así como dice vívidamente, y pues fue un sueño triste, duro, ¿sí? Y de hecho pues se hizo realidad. Yo veía que yo estaba con un cortejo fúnebre, ¿sí? Y veía, yo iba en el cortejo y veía que llevábamos a alguien, pero
pero no lo veía, no sabía quién era, ¿no? Sin embargo, yo me veía